Eurodólar 12 meses. El tan esperado eurodólar. Lo primero que vemos es una secuencia de mínimos cada vez más altos y de máximos cada vez más altos. Ahora, quiero resaltar un detalle importante en esta gráfica. Fíjense que desde el año 2008, seguramente muchos analistas, muchos nuevos traders, muchos nuevos inversionistas dirán que el euro dólar ha estado en baja o a la baja, en corto, en caída, como lo quieran llamar, desde el año 2008. Y si yo estuviese en esa conversación, yo diría, no, el euro dólar es alcista. Y muchos me dirían, estás loca, el euro dólar es bajista desde el 2008. Pero fíjense, si yo les muestro la gráfica de 12 meses del euro dólar, desde el año, bueno, esta gráfica muestra el registro desde el año 71, pero en realidad entró en vigencia años después. Busquen la historia y la historia es bien fascinante. Ok, les diría que bueno, el registro del activo muestra una clara tendencia alcista. Fíjense la importancia de analizar en temporalidades grandes, en temporalidades altas. Si bien es cierto que no vamos a operar en esa temporalidad, también es muy cierto que estaríamos preparados para los nuevos y buenos movimientos del activo. Lo primero que vamos a resaltar, a marcar, es nuestra secuencia de mínimos cada vez más altos y de altos cada vez más altos, obviamente. Mi último punto de control es esta zona. Podemos marcar acá un poco. O nuestro último punto de control o el último punto del control que ha dejado el registro de este activo es en esa zona. Ahora bien, esto es más de lo mismo, ya esto lo saben. Ok, ya marcamos el canal. Ya sabemos que los inversionistas toman los canales como paradas invisibles, imaginarias, psicológicas. Ya saben que una vez que marcan un canal, bien sea alcista o bajista, cuando el precio ya está llegando a esa zona, están precavidos para un posible retroceso. Lo segundo que vamos a marcar es nuestro punto de control. Recordamos que es un punto de control. El punto de control es el retroceso que ha hecho el activo antes de superar el máximo anterior. Vendría siendo este impulso. Este es nuestro punto de control. Otro detalle bien importante que vamos a marcar es, de este impulso lo podemos marcar primero, es nuestro fabuloso Fibonacci. Fíjense que si lo marcamos del último punto de control al último máximo, la gráfica o el registro nos muestra que el precio siempre cerró por debajo del 61,8 de Fibonacci. Y podríamos decir, ok, podríamos estar en presencia de un cambio de tendencia. Nos preguntaríamos, ¿podríamos estar en presencia de que ya esto va a dejar de ser un simple retroceso para convertirse en una bajada? Ok, todas esas preguntas nos las podemos responder eh, de esta manera. Lo primero que hacemos es marcar nuestro punto de control. Ya sabemos que la teoría en los libros nos dice, una vez que el punto de control ha sido superado y lo que antes era soporte se convierte en resistencia, este es el punto de control, el precio subió, que lo rompa y lo que antes era soporte se convierte en resistencia, ya podemos decir que sí, aquí hay un cambio de flujo, un cambio de dirección por esa parte. Lo otro que podríamos analizar, si nosotros marcamos un FIBO desde los inicios del activo hasta, desde su mismo hasta su máximo, fíjense que, qué curioso, qué matemático es el análisis técnico, como siempre se los digo. El 61,8 quedaría justamente donde el precio ha rebotado en el año 2022. Fíjense. Por eso es que yo siempre digo que la maravilla del análisis técnico, lo exacto que es. Entonces, fíjense, desde sus inicios hasta el último máximo que ha realizado, justamente el precio allí rebotó. Y fíjense que no llegó al punto de control. Y
el año pasado, no el año pasado solamente, fíjese que ya él tiene rato consolidado en esta zona. En el año 2017 hizo un rechazo de la zona súper, o sea, decidido, envolvente, una velas muy decidida y muy envolvente alcista. El precio de cierre cerró por encima de la apertura de la vela anterior. En el año 2020 también hace un rechazo significativo, una vela muy decidida, envolvente. En el año 2022, a pesar de que es una vela bajista, vamos a medir el FIBO, cómo cerró esa vela. Esa vela cerró muy alcista, fíjense. Si hacemos eh, la medición del Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo de esa vela, cerró por encima del 50%. ¿Qué nos dice la teoría? De que si la vela cierra por encima del 50%, las probabilidades de que pronto venga un cambio de flujo son altas. Y fíjense que aquí nos comprueba la teoría. Fíjense que aquí en el 2025 la vela hace una súper envolvente alcista y cierra por encima de la apertura del anterior. Ahora bien, ¿qué tenemos en este activo? Nuestro patrón, nuestro punto de control y yo podría decir, o cualquier analista podría decir, según la teoría de los libros, que aquí pudiéramos imaginarnos que se podría formar un posible hombro, cabeza y hombro. Recuerden que siempre nos imaginamos cosas. Fácil, excelente. Ya sabemos que si el precio rompe el punto de control y lo confirma, recuerden que no es solo romper. Por ejemplo, miren, aquí hubo una ruptura de este soporte, pero no se sostuvo. El precio se regresó. No es solo romper, es romper y confirmar, validar esa ruptura. Quedaría algo así, fabuloso. Luego de romper allí. Ojo, el precio también se podría hacer lo que les digo que la llamada tasa. Podría ser algo así también. Hacer solo las dos montañitas que le llaman taza y caer. No, ojo, esto no es un doble techo. Es muy diferente a un doble techo. Ok, eso podría ser el precio allí. Pero nosotros eliminamos las especulaciones y nos quedamos con la información que ya tenemos y marcamos nuestra directriz donde en las zonas de acuerdos. Aquí tenemos zonas de acuerdos, donde el precio ha logrado llegar a acuerdos y zonas de liquidez, donde el precio ha estado negociando y no llega a ningún acuerdo y cae. Ok, eso es lo que tenemos. Hasta ahora tenemos, ok, un detalle, se me había olvidado cambiar de color, los patrones de cambio. Los patrones de cambio los marcamos turquesa y los patrones de continuidad los marcamos naranjas para tener un poco de orden visual. Ahora bien, eso es lo que tenemos por acá, un mini patrón. Aquí un mini patrón. Ojo, porque el precio puede llegar hasta aquí y hacer un patrón más grande. En este mini patrón medimos desde su máximo hasta su mínimo y donde el patrón rompe, allí será su recorrido mínimo anterior. Muy bien. Eso es lo que tenemos en este mini patrón. Ahora, ¿qué no hemos hecho? No hemos contado las ondas. Tenemos, esta es la onda 0, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Perfecto. Del precio romper esta directriz donde se encuentra justamente en este momento, el precio podría llegar hasta bueno, aquí los precios están, sí, 1.62, está bien. No decía, están, ok, no, está perfecto. Eso por allí. Ahora bien, les había mostrado el posible hombro, cabeza, hombro. De ser así, de que ocurriese algo como que, ok, primero vamos a marcar la bajada con el Fibonacci a medir nuestra bajada y nos dice que el precio ya llegó hasta aquí, este es el mínimo, este es el máximo, este es el mínimo. Y el retroceso podría ser en la zona de los 50 o de los 61,8.
Perfecto. Imaginemos que sí, se forma el posible hombro, cabeza, ya aquí tocó, fíjense, y hombro, imaginemos que podría llegar al 61 y cae. Perfecto. Aquí ya no sería tan horizontal, aquí sería algo como, no, bueno, sí, sí, si lo marcamos en las zonas de acuerdo, sería una línea de esta manera y sería un hombro, cabeza, hombro, así medio diagonal. Y si lo marcamos horizontal, sería esta zona. Perfecto. ¿Qué les quería mostrar aquí? Que hay si nosotros marcamos las zonas de acuerdo, imaginemos que llegue aquí, la vamos a hacer un poco más gruesa para que puedan ver la idea, y de color fucsia. Y marcamos otra zona aquí, que sería el soporte, sería un triángulo más grande que este naranja que están viendo. Y estaríamos hablando que el precio podría ser igual, esta sería la onda 0, onda 1, onda 2 que ya la hizo, onda 3, podría ser una onda 4, llegar a esta zona y romper hacia arriba. En caso de ser un patrón de continuidad alcista. Recuerden que el precio, el activo es alcista. Vamos a colocarlo grueso. Okay. Recuerden que este activo es alcista porque ya vieron claramente una secuencia de mínimos cada vez más alto y de máximos cada vez más alto. Entonces, los patrones de continuidad tienden a cambiar en el tiempo. Ellos pueden estar dando un patrón en un momento, en otra temporalidad nos puede estar dando otro patrón y así sucesivamente. Incluso de un triángulo muy cerrado como el que ven naranja se puede convertir en un triángulo muy grande como ven el rojo. Entonces, para que tengan claro que uno no se casa con el análisis, uno no se casa de que eso es lo que va a ocurrir y punto, y basta, como que fuese el santo grial del análisis. No, el precio va dejando registros y nosotros vamos leyendo esos registros y de acuerdo a lo que vamos leyendo vamos actuando. Entonces quería que quedara esa información clara, limpiamos porque ahora, hasta este momento eso que marqué no ha ocurrido, pero se los quería mostrar para que vean que pudiese pasar. Hasta ahora solo tenemos esta secuencia de máximos cada vez más bajos desde el año 2008. Luego el precio se detiene en la zona de los 1,50 haciendo dos toques, se detiene y hizo dos rechazos con dos superenvolventes alcistas y decididas. Entonces, muchos me podrían decir, sí, Mario, sí, es un patrón de cambio, pero aquí también es un patrón de continuidad, pero también podría ser un patrón de cambio. Y es cierto, esto es un poco más grueso. Es cierto, fíjense que el precio viene bajando desde el año 2008. Desde el año 2008 él viene bajando. Y si el precio ya decide que llegó hasta el 61,8, que fue este, de Fibonacci, y ya hizo un rechazo, obviamente me va a hacer un patrón de cambio para continuar su tendencia alcista macro, pero hacer un cambio de su tendencia bajista en temporalidades más bajas. Entonces es importante que eso quede claro y que no se casen con las ideas y no se casen con esa parte de analistas o traders que quieren tener la razón y que por estudiar piensan que tienen el santo grial y no es así. Recuerden que el mundo de las inversiones es un mundo de probabilidades y no importa quién tiene la razón, importa cuánto ganas cuando tienes la razón y cuánto pierdes cuando no la tienes. Ese es lo que hace la diferencia entre un analista y un inversor que no se casa con los análisis. Porque recuerden que esto puede cambiar y vamos como que surfeando las olas. Ahora bien, aquí tenemos un posible patrón de cambio alcista. Fíjense que si metemos un poco la lupa, ya hizo la ruptura de la directriz, ya la hizo, pero hay más arriba está fíjense, está esta resistencia
que una vez que lo rompa y lo confirme con un throwback, se los muestro con esto, onda 1, onda 2, onda 3, que rompa, confirme con un throwback, estaríamos hablando que el precio podría llegar hasta aquí arriba. Así de sencillo. Perfecto. Ahora bien, antes de ilusionarnos con toda esa historia que yo les estoy contando, apenas estamos en el mes 1 del 2026 y esta vela se formó en todo el año 2025. Ok, y antes de decir sí, dijiste que era alcista que ya confirmó. No, 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 no ha confirmado. O sea, sí, confirmó el rechazo de esta zona. Dos envolventes, tres en realidad. Alcista muy decidida. Antes de eso, ¿qué es lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta? Metemos la lupa, marcamos un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo de la vela del año pasado. ¿Y qué estaríamos esperando? Estaríamos esperando que el precio hiciera un retroceso al menos al 50% o al 60%. En este caso, yo me inclino más a que el precio tal vez podría rebotar solo en el 50 y no llegar tanto al 61,8. ¿Por qué? Ya se los muestro aquí. Vamos a voltear un poco esto al lado derecho, el texto del lado derecho. Ok, fíjense. Porque el 50% de todo este impulso bajista coincide matemáticamente, mágicamente, ¿con qué? Con lo que antes era resistencia, luego se convierta en soporte. ¿Lo ven? De esta manera. Lo que antes era resistencia, luego se convierte en soporte y se cumple nuestra teoría que hemos estudiado en los libros. Muy bien. Otra cosa que podemos ver en este impulso es que hay un imbalance. Este imbalance está desde este máximo hasta este mínimo. Entonces recuerden que el mercado no acepta espacios vacíos, todos los rellena. Entonces, como siempre les digo, no se asusten que el precio se fue y me dejó, el precio siempre, siempre, siempre viene a buscarlo. Fíjense que aquí, en este impulso bajista del año 2014, él había dejado un imbalance de esta manera, fíjense, de aquí a aquí. Había dejado todo este espacio. Luego, en el año 2017-2018, él subió a recuperar ese imbalance y dejó solo algo así. Esto es lo que queda por imbalance en este momento, por recuperar. Entonces, fíjense, el tiempo siempre, siempre, siempre nos da la razón. Y recuerden que los inversionistas que tienen más éxito son los que duran más tiempo en el mercado. Hay una tablita por allí que seguramente para el próximo video se las puedo mostrar rapidito. Les muestro la imagen eh, de las probabilidades de éxito que tiene un trader intradía. Vamos desde más abajo. Scalping, intradía, swing trading, inversionista, quienes tienen más éxito en el tiempo. Ok, una vez que ya hemos medido nuestra vela que ya cerró del año pasado, estaríamos esperando un retroceso para luego seguir subiendo, que sería algo así, que ya lo acabo de borrar, sería algo así. Bien sea para que aquí siga subiendo o rebote, o que él haga esto y rompa. Ustedes dirán, ¿te estás contradiciendo en algo? Tú dices que los análisis nunca cambian. Ojo, esto ya no va a cambiar. Esto ya sucedió. Este es el registro del precio desde sus inicios. Lo que puede cambiar es lo que estamos suponiendo que podría pasar aquí. Que se regrese y suba y use nuevamente esto como resistencia y caiga, o que suba, rompa, lo use como soporte. Es decir, lo que va a cambiar es este patrón de continuidad. Este con el que ya les mostré fucsia casi rojo, que pudiera el patrón convertirse más grande. Eso es lo que puede cambiar, pero lo que ya ocurrió no cambia. Este análisis ustedes lo hacen solo una vez, esto no se hace, ya ustedes se quedan con esta idea, se quedan con las zonas importantes en esta temporalidad tan alta y luego van a analizar las temporalidades bajas, que es donde ustedes operan. Ok, nos quedamos con esta idea.
dejamos allí marcado nuestro soporte que el precio podría venir. Ojo, también se podría ir direccional, romper de una vez y hacer como hizo aquí. Aquí se vino direccional por 3 años, súper direccional y luego se recuperó. Fíjense que aquí vamos a meter un poco la lupa para que vean todos los escenarios o la mayor. Fíjense que aquí él hace un envolvente. ¿Qué hubiésemos estado esperando? Que el precio bajara hasta qué zona, hasta la zona del 50%, lo ven aquí, hasta la zona del 50% para seguir subiendo. Fíjense que el precio bajó más abajo, o sea, rompió la zona del 61,8 y luego fue que subió. Abre la siguiente vela y baja un poco más, o sea, casi que llega a la apertura de la vela del 2017 antes de la subida. Entonces, fíjense, a eso me refiero cuando vamos leyendo el mercado. Van sucediendo, van dejando los registros a través del tiempo y nosotros vamos leyendo la información. Fíjense que prácticamente un inversionista que entró aquí en la parte alta en euro dólar tuvo que aguantar, si no se salió, toda esta bajada. Por eso es que decimos los analistas, se compra en las bajadas y se vende en las subidas por este tipo de cosas. No esperamos que el precio cierre para comprar. Cierra, ok, ya nos dio la señal que las probabilidades más altas es que el precio siga subiendo, esperamos que retroceda y allí es donde vamos a comprar. No nos vamos a asustar de que no, el precio está bajando, está aquí, voy a vender porque el precio está bajando, va a seguir bajando. No, si estás claro en tu análisis, si sabes lo que estás leyendo, si sabes lo que estás viendo, ya tú sabes que el precio viene solo a recuperar o a hacer su retroceso normal de impulso a retroceso que nos dicen los libros para él seguir subiendo. Y fíjense que luego aquí hace otra envolvente alcista muy decidida y el precio tocó nuevamente esta zona y la rompió. Rompió este soporte, pero ¿qué pasó? No se sostuvo, no se sostuvo, hizo un fuerte rechazo. Entonces, eso es lo que quería mostrarles en este activo que es súper completo, es súper, súper completo el euro dólar. A manera educativa, o sea, nos da muchísima información. Ok, otra cosa que les quiero recordar, que hasta ahora la única plataforma donde veo las temporalidades tan altas es en Trader. En las demás, todas las de un mes, eh, no he visto. Si ustedes conocen otra que las dé, buenísimo, pero yo les recomiendo siempre ver esta información. Porque fíjense, y los expertos, los profesionales la ven, porque si no, no hubiesen estos rechazos en esta zona. Aparte del análisis fundamental que van de la mano. Ok, ¿qué otra cosa quería mostrarles aquí? Quería mostrarles, este sí va a ser un poco largo porque tiene bastante información que dar. Fíjense, aquí el precio cuando subió, cuando él hizo esta subida en el año 2002 y 2003, dejó un imbalance. Lo que siempre les digo, el precio no acepta espacios vacíos. Y luego miren, en el año empezó a bajar y prácticamente lo recuperó completo en su totalidad en el año 2022. Pero ya recuperó. Entonces, el que maneja esta información y tiene estos registros de 12 meses, sabía que el precio en esta zona ya lo que hacía era rebotar porque simplemente estaba cerrando su imbalance para seguir subiendo. Y fíjense que lo dejó claro, claro el registro. Vámonos más atrás. Vamos más atrás. Fíjense aquí, en el año 85, 86 y 87, él hace este impulso direccional. Recuerdan la teoría. Y tendencias direccionales no son sostenibles en el tiempo, son tendencias débiles. Fíjense que el precio hace esta subida, hace sus impulsos retrocesos bien aquí, luego cae y donde rebotó, casi, casi, recupera todo el imbalance, pero todavía aún le queda un espacio que no ha recuperado, que es este pedacito de aquí. Vamos a cambiarle el color, fíjense. Este pedacito no ha sido recuperado porque en este retroceso llegó a la parte baja del canal y no cerró. En este retroceso, bueno, llegó al imbalance anterior. Entonces, bueno, era para que vieran todo lo que les digo, tienen que comprobarlo. Cualquier cosa que vean en estos análisis, compruébenlos ustedes mismos, estudien los análisis de
muchos activos y verán cómo el ojo se afina. Muy bien, vamos a borrar esto para no tener tanto ruido visual. Nos quedamos, esto también lo borramos porque ya sucedió, ya recuperó ese imbalance. Y nos quedamos solo con lo que no ha recuperado, que es este que dejó el año pasado, el que dejó, un pedazo del que dejó en el 2014, y nos quedamos con esa idea en 12 meses. Ahora vamos a 6 meses, que nos muestra el activo en 6 meses. Está un poco lento, algo sucedió, detalles técnicos, refrescamos un poco, perfecto, nos vamos a 6 meses. En 6 meses, fíjense que no cambia mucho, las señales importantes que leemos es envolvente alcista, todo prácticamente igual, no, no hay nada que me dé una información diferente. En 3 meses, igual, en 3 meses que podríamos ver, podríamos ver que aquí había una resistencia, una resistencia, y vemos si el precio, si el recorrido mínimo anterior ya lo hizo. Fíjense que según, según esta resistencia que el precio rompió en el mes de abril de 2025, su recorrido mínimo anterior sería hasta esta zona de los 1,25. Sería hasta esta zona. Es decir, que el precio aún no ha hecho su recorrido mínimo anterior de la ruptura de esta resistencia por allí. Lo otro que podríamos marcar aquí en 3 meses, que se ve ya muy claro, es un canal. Fíjense que, ¿por qué un canal? Porque este es el punto de control de este. O sea, hizo el impulso bajista y me deja, perdón, el punto de control es este. Pero este es pero sí, es el punto de control de la superación de este máximo. Ok, un lapsus, disculpen. Ok, algo así. ¿Recuerdan cuando les digo recorrido mínimo anterior también en los canales? Fíjense que llegaría exactamente, lo voy a cambiar de color para que vean lo que yo estoy viendo. Ok, eh, vamos a cambiar, si no lo quiero cambiar aquí, lo quiero cambiar aquí, si me cambia. Algo así, lo voy a colocar así para que lo vean mejor. Ok, miren, miren lo que yo estoy viendo. Este es un canal, hace un impulso bajista, retroceso, impulso, pero este mínimo no supera el anterior, entonces hablamos de qué? De un posible cambio de flujo, perfecto. Luego el precio rompe el canal, no sigue jugando el impulso de retroceso en el nuevo canal, sino que lo rompe. Tenemos que cuando él rompe esta resistencia, su recorrido mínimo anterior horizontal llegaría hasta la zona de los 1.25, perfecto. Cuando proyectamos el canal, que es este, del recorrido mínimo anterior, fíjense a dónde llega, justamente a los 1.25. Entonces fíjense lo maravilloso que es el análisis técnico. Impulso, retroceso, impulso. No hace un mínimo eh, más bajo que el anterior, sino que se regresa y hace un máximo más alto que el anterior. Entonces podríamos pensar que hace esto y llega. Fíjense, es exacto y matemático. Ok, borramos estos canales para eliminar un poco de ruido visual. Nos podemos quedar con este recorrido mínimo. Eh, Recuerden que el precio, bueno, estamos en 3 meses en estos momentos. Ven un poco de debilidad, una tendencia muy direccional. Ojo, puede venir a retestear las zonas que ya rompió. Eso siempre lo recuerdo. No lo olvido. Ok, aquí se ve más claro, obviamente, la tacita, como siempre les digo. El precio aún no ha venido. Fíjense que incluso superó la resistencia aquí, superó esta resistencia.
Entonces es esperar, 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 esperar. Bueno, esperar no. Vamos leyendo, vamos evaluando, vamos analizando, porque obviamente, como les digo, no van a esperar 12 meses para operar. Bueno, pero si hay activos que no, hay activos que sí, hay que esperar, porque hay activos que pueden durar años, años y años consolidados. Ok, vamos a una semana para ver este patrón de continuidad más claro. Fíjense que es un patrón de continuidad, pero también, como siempre les digo, un posible patrón de cambio. De continuidad, ¿por qué? Porque, bueno, vemos una secuencia de máximos cada vez más altos y de mínimos cada vez más altos. En esta temporalidad de una semana es una tendencia clara alcista, superando máximos anteriores. Muy bien. ¿Qué sucede cuando hay una tendencia alcista? Puede venir un patrón de cambio o un patrón de continuidad. Fíjense que aquí este es el soporte, hizo un posible triple techo. Eh, Aquí si unimos las zonas de acuerdo, si unimos las zonas de acuerdo, es una bandera prácticamente, porque sería algo así. Los que ya han estudiado en el libro Murphy, Análisis Técnico, ven este tipo de formas. Bueno, nada, rompió. Contamos las ondas. Vamos a ver las ondas. Onda 0, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Recorrido mínimo anterior. Ya lo cumplió. Ya lo cumplió, fíjense. Lo cumplió y está haciendo un fuerte, fuerte rechazo en esa zona. ¿Por qué digo un fuerte rechazo? Porque estamos en temporalidad de una semana. Esta semana termina hoy. Y si medimos el FI, bueno, no tenemos que medir ya, por mucho que no tengas el ojo afilado, ya aquí se ve que el precio ya va por debajo del 50% de Fibonacci. Esto nos dice que el precio podría hacer un cambio de flujo. ¿Lo ven? Si nos vamos, bueno, fíjense otro detalle, fíjense que todo es lo mismo exactamente. Miren, aquí que dejó un imbalance. El precio, no, el mercado no acepta espacios vacíos. ¿Sí? Un imbalance. Podríamos pensar que el precio podría venir a recuperar ese imbalance. Ahora, si marcamos un FIBO desde este mínimo hasta el máximo, lo cambiamos de color para que no se confundan y fíjense que el precio, la zona del 61,8 está justamente en la resistencia que rompió. Pero incluso podría venir más abajo. ¿Por qué? Porque la última resistencia del imbalance fue esta zona. Marcamos para que vean lo que yo estoy viendo. Él podría llegar aquí o llegar aquí o incluso llegar aquí antes de seguir subiendo. Pero cuando yo digo antes de seguir subiendo, ¿quién me da la pauta de si va a seguir subiendo o no? ¿Recuerdan? 12 meses, 6 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque yo estoy clara que en 12 meses hay una vela súper envolvente alcista y simplemente le está haciendo un retroceso, yo voy a esperar, lo voy a esperar que llegue a la zona que yo quiero, que yo deseo según mi plan de trading y ahí voy a entrar en compras. Entonces, en este caso de esta temporalidad, podríamos esperar el rechazo en esta zona para comprar. Y fíjense que se entraría un poco en la resistencia que ya ha roto. Entraría un poco. Muy bien. Dejamos esto marcado. Esto sí lo vamos a quitar porque no es especulación. Debemos esperar que la vela cierre para saber qué va a hacer. Podemos darle un ojo a un día. Y en un día, fíjense, un detalle importante. ¿Qué les digo cuando hay cambio de flujo? Cuando hay cambio de flujo es cambio de dirección. Y el cambio de flujo hablamos de dojis como este, o envolventes.
envolventes y decididas. Por ejemplo, esta es una vela de cambio de flujo. Esta es una vela de cambio de flujo. Aquí hay un doji, vela de cambio de flujo. Fíjense un detalle. Aquí no hay doji, no hay vela envolvente. Es decir, técnicamente en la temporalidad de un día no ha dado señales de que el precio quiera hacer un cambio de flujo. Esto nos podría hacer pensar que el precio podría incluso llegar solo hasta esta zona y seguir subiendo. Que no llegue tan abajo, podría ser. Pero eso es un dato. O sea, cuando no hay velas decididas, son retrocesos. Fíjense aquí. No hay velas decididas y él hace el retroceso y sigue subiendo. No hay velas decididas. Aquí, en cambio, aquí sí. Aquí sí hay velas decididas y fíjense que aquí, cuando hace estas velas envolvente y envolvente, el precio rompe el soporte anterior. Son detalles que ustedes van a ir practicando, van a ir afinando el ojo, fíjense, patrón de cambio. Ok, entonces, yo creo que está bastante claro este activo de lo que está haciendo en este momento. Está bastante claro el análisis, es un activo súper técnico y tiene mucha información. Podríamos decir que el 90% de la teoría que estudiamos en el libro lo pueden ver en este activo. Así que los invito a que estudien con este activo que es súper fabuloso. Esto es todo por este análisis. Espero que lo hayan entendido, que le saquen provecho y cualquier duda pueden escribir. Éxito en sus inversiones.